que Él es nuestra guía. Y les decía, hermanos, Pastor Suárez es Pastor Wilma Suárez nos trae el plato fuerte. Yo siempre digo, abra su corazón, también sus oídos, para que esa palabra caiga en el terreno preparado por el Señor Jesús. Amén. Para ese tiempo. Pastor, el tiempo es suyo, que el Señor le bendiga y gracias por el privilegio. Gracias, hermano Ambrosio, familia Ambrosio, por este hermoso tiempo que han dirigido este hermoso servicio. Doy la bienvenida a todos los hermanos y un saludo a cada hermano de nuestra iglesia. Tenemos 24 conexiones y nos gozamos saber de que vamos a escuchar palabra del Señor. Vamos a orar en este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, por tu muerte en la cruz del Calvario, recibir perdón. Quédate con nosotros, Jesús, y ábranos el entendimiento para que podamos comprender, Señor, tu santa palabra. Espíritu Santo, sé tú hablando en esta mañana, controlando nuestras mentes, nuestros labios, controlando todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22. El tema del mensaje es: Dios convierte nuestras circunstancias difíciles en milagros. Es fundamental crecer en el conocimiento de Dios, hermanos, y su poder. El Señor nos ha dado de su Espíritu Santo para que sepamos las cosas que nos han concedido. Nuestro corazón debe estar siempre dispuesto, hermanos, a recibir la palabra de Dios y su revelación. Dentro de los aspectos que debemos conocer, hermanos, y experimentar nuestro buen Dios, es que además de ser nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, como leímos en la lectura bíblica. Y Él también, hermanos, nos liberta de todo aquello que nos oprime y nos aprisiona. Él sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Dios transforma nuestras dificultades en poderosos milagros. Y el Espíritu Santo quiere enseñar a nosotros, el pueblo de Dios, ese poder divino para enfrentar y superar las crisis. Leamos lo que nos dice el libro de Éxodo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Vemos que el pueblo hebreo acababa de salir, acababa de ver un inmenso milagro. Ese milagro fue abrir cuando Moisés, por el poder de Dios, abrió el Mar Rojo. Acababan de experimentar esa maravilla y ahora estaban en el desierto. Como bien sabemos, hermanos, el desierto nos habla a todos de aridez, de soledad, de peligro y de adversidades. La Biblia nos enseña que era Dios mismo quien iba delante de ellos, y a pesar por el desierto era parte del camino, hermano. Pasar por ese desierto era parte de ese camino. Nosotros también muchas veces estamos atravesando situaciones adversas y pasamos por un desierto, hermanos, ya sea por enfermedades, ya sea por dificultades, ya sea por problemas graves. Pero el Señor nos hace pasar por ese camino, pero nosotros somos sus hijos y Él jamás a sus hijos los dejará caer. Él siempre nos sostiene de su mano. Sin duda alguna, en esta parte del camino, el pueblo de Israel, hermanos, aprendería el poder de la alabanza, desarrollaría su fe e intimidad con el Señor, conocería al Dios proveedor y todopoderoso, aún en las circunstancias más difíciles, hermanos. Nosotros hemos estado también en circunstancias difíciles y el Señor ha sido nuestro proveedor. Él nos ha llevado en sus hombros. La Biblia nos enseña
que aquella región tenía por nombre el desierto de Shur. Y la palabra Shur desde el hebreo viene de un término que además quiere decir pared, muralla. Entonces, esto es algo a superar. Tenía al frente una prueba de su fe. 3 días sin hallar agua. Fácilmente es una situación que puede producir cuestionamientos, dudas e incertidumbres en nuestra vida, hermano. Y esto provocó que el pueblo comenzara a murmurar, comenzara a hablar y comenzar a decir cosas negativas. Ya no se encontraban ellos, ya no se encontraban seguros, a pesar de que habían visto milagros, a pesar de que habían visto cómo el Mar Rojo se abría. El pueblo murmuraba. Entonces debemos de tener cuidado con la murmuración, pues esta hace más amargo el camino en nuestras vidas. Nos dice la Biblia en Éxodo 15 del 23 al 24, Éxodo 15 del 23 al 24, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, porque eso le pusieron el nombre de Mara. Por eso, hermanos, ese nombre tan triste, amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber? Muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles y creemos que Dios no nos responde porque hemos doblado rodillas tal vez una semana, un mes, y no viene la respuesta y comenzamos a decir, ¿qué pasa, Señor, que no recibimos esta respuesta en nuestras vidas? Debemos de tomar en cuenta que la palabra amargo es el adjetivo calificativo de un sabor. Ante esta situación amarga, ellos murmuraron contra, es decir, hablaron mal contra. Es una expresión que equivale a obstinadamente se quejaron. Aún sabiendo que tenían un Dios milagroso. Lamentablemente, la Escritura nos enseña que fue la continua queja la que no permitió que el pueblo de Israel superara rápidamente el desierto. Su mayor obstáculo no fue el desierto mismo, sino la dureza de su propio corazón, la cual los llevó a quejarse contra Dios y su voluntad. Nosotros tenemos, hermanos, que ablandar nuestro corazón cuando estemos atravesando pruebas difíciles. Yo no sé qué prueba puede estar atravesando usted en este momento. No sé qué dificultad puede estar usted pasando, pero una cosa sí les sé decir, de que Dios transforma su dificultad, Dios transforma su circunstancia, Dios transforma su adversidad en un milagro. Téngalo por seguro que ese problema que hoy tiene, amado hermano, esa situación adversa que le está poniendo su vida desequilibrada, Dios va a hacer un milagro porque Él todo lo puede y para Él no hay nada imposible. Él transforma las circunstancias difíciles en milagros. Dios es quien transforma nuestra adversidad en una gran victoria. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 25 lo siguiente. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí fueron probados. Debemos tener en cuenta varias cosas muy importantes aquí en este texto bíblico, hermanos. Vamos a ver, ante los obstáculos debemos acudir ante la presencia de Dios. Textualmente nos dice la Escritura, Moisés clamó a Jehová y esto es lo correcto, es lo que debemos hacer en la adversidad. No gaste, hermano, su fuerza quejándose, invierta su energía buscando a Dios. El Señor le mostró a Moisés lo que debía hacer
Esto nos recuerda que es la presencia de Dios en donde viene la revelación y dirección para vencer nuestras adversidades y nuestras dificultades. Solamente cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, cuando nosotros clamamos a nuestro Dios, tal vez usted no ha tenido la respuesta esta semana, tal vez no ha tenido la respuesta la semana pasada, ni esta semana, pero tenga por seguro que la respuesta viene. La respuesta viene porque el Señor no falla, Él es fiel con su pueblo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ablandar nuestro corazón, abrir las puertas de nuestro corazón. Hermano, y si no le quiere abrir toda la puerta, ábrale la ventana, ábrale algo al Señor y Él entrará. El Espíritu Santo va a entrar y va a comenzar a hacer grandes proezas en su vida. Tal vez usted lo que quiere, hermano, es poder entender la palabra, y usted lo que quiere es que el Señor le abra el entendimiento para conocer bien la palabra de Dios. Tenga por seguro que la respuesta viene. Dios se la tiene preparada. Él le va a abrir el entendimiento. Y si hay algo más profundo, algo sublime, bello, inexplicable, algo incomparable, es, hermano, estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios, hermano, es el privilegio más grande que tiene la raza humana en la tierra. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios. Es Dios revelado a nuestras vidas. Es Dios quien hace de nuestras dificultades un gran milagro. La Biblia nos dice que y las aguas se endulzaron. El Señor tiene el poder para cambiar el sabor amargo por un dulce sabor. Acción que nos recuerda que el Señor puede cambiar los sabores amargos de nuestra vida. Puede hacer que usted está atravesando, hermano, un gran problema en su hogar. Usted quisiera que las cosas no fueran como están pasando ahorita. Pero es que Dios tiene un propósito. Puede hacer que su problema todavía no ha sido resuelto, a pesar de que usted acudió con los abogados, a pesar de que usted acudió con las leyes de este país. Pero es que Dios tiene un propósito para su vida. No lo está viendo todavía, hermano y hermana. Usted no está viendo todavía la bendición que Dios le ha puesto de frente. No está viendo de que ahora usted ha conocido mejor al Señor. Ahora usted ha saboreado su palabra mejor. Ahora ha sentido la presencia del Espíritu Santo más de cerca. Lo que antes no había experimentado, ahora usted lo está experimentando. Y qué mejor bendición que esa. El Señor ha cambiado las aguas amargas en aguas dulces ahora en su vida. Porque usted está creyendo que la bendición más grande es que le resuelva su problema material. Pero la bendición más grande es que el Señor nos resuelva nuestro problema espiritual. Porque esa es la premisa número uno, lo espiritual. Los problemas materiales, hermanos, solamente son circunstanciales que han sido puestos para que nosotros reconozcamos la gloria de Dios en nuestras vidas, para que nosotros sintamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En la medida que nosotros doblegamos nuestro corazón a Dios, en la medida en que nosotros enternecemos nuestro corazón para Cristo, en esa misma medida el Espíritu Santo nos acercará cada día más y más a la presencia de Dios. Hermanos, Dios está mostrando su gloria ahorita en su vida.
Solo basta que le sigamos abriendo el corazón a Él más y más, e infinitamente más le abramos nuestro corazón a Él. Con cierta frecuencia, lo amargo de la vida esconde sabores dulces que solo se conocen y se experimentan cuando buscamos a Dios y encontramos en Él la respuesta de su soberana voluntad. Qué maravilloso, hermanos, es saber que contamos con un Dios maravilloso, con un Dios fiel, con un Dios tierno, con un Dios amoroso, un Dios que no nos deja jamás solo, un Dios que nunca nos ha desamparado, ni nunca nos ha dejado abandonado, ni nunca nos ha desechado, porque Él no desecha a nadie, amado hermano. Esa fue la razón por qué el Señor mandó al profeta Jeremías a la casa del alfarero para que fuera a ver cómo el alfarero tejía y hacía y fabricaba el barro, y del barro sacaba una pieza maravillosa, y él miraba que el alfarero no desechaba nada del barro. Otros amados hermanos, debemos de saber de que Dios no nos desecha. Tal vez usted se ha venido creyendo de que no es digno de estar en la presencia de Dios. Pero la sangre de Jesucristo lo hizo digno, hermanos. Para eso Él murió en la cruz del Calvario. Para eso lo hizo su Hijo. Para que usted se sienta digno. Cuando doble sus rodillas, levante sus manos y dígale al Señor: gracias, Señor, por haberme hecho tu Hijo. Gracias por recibirme en tu presencia. Es muy importante, hermanos, también tener en cuenta que aquí la Biblia nos dice: y ahí los probó. Dios nos prueba, y cuando ocurre esto, ¿cómo respondemos ante las circunstancias difíciles de la vida que permite el Señor que lleguen a nosotros? ¿Cómo nos enfrentamos nosotros o cómo le respondemos a Dios ante estas circunstancias difíciles? ¿Cuántas veces usted, hermano, ha creído que Dios lo ha abandonado? Recuerde, Dios nunca lo abandona. Él no desecha a nadie. Él es amor. Dio su vida completa por nosotros. Podemos caer en la tentación, hermanos, de murmurar, quejarnos, enojarnos, desanimarnos, volver atrás, como quiso en algún momento hacerlo el pueblo de Israel. O podemos hacer lo correcto, es decir, buscar a Dios y hacer su voluntad con la sabiduría y fuerza que solo Él nos puede dar. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos nosotros, hermanos, dejar que el Espíritu Santo permita que en nuestras vidas se haga lo correcto y hacer la voluntad de Dios? Podemos hacer la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos lo correcto delante de los ojos de Dios, entonces Dios nos promete sanidad para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestra nación. Nos dice la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, Dios tu sanador. Cuando la palabra de Dios nos aconseja en este versículo precioso de Éxodo 15, 26, si oyeres atentamente mi voz, dice el Señor, e hicieres lo recto delante de mí,
yo te voy a sanar. Si los mandamientos los obedeces y los guardas en tu corazón, yo te voy a sanar y te voy a librar de esa enfermedad que tienes ahora. Para eso tenemos que despojarnos de todo ídolo, de toda idolatría, de todo obstáculo que pueda impedir nuestra vida a la hora de clamar a Dios por sanidad. Dios dice que Él responde siempre y cuando nosotros pongamos en nuestro corazón sus mandamientos. Cuando pongamos atención a través de nuestros oídos, su voz, escucharla, Él va a liberar toda cosa mala de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Nuestras enfermedades van a ser sanadas si nosotros, hermanos, apartamos la idolatría de nuestra vida. Amén. Tenemos, hermanos, que despojarnos de toda idolatría. Usted sabe cuál es la idolatría por la cual no le impide recibir ese poder, esa sanidad y la solución de su problema que se convierta en milagro. Humildemente escuchemos la voz de Dios y estoy seguro que el Señor hará ese milagro maravilloso en su vida. Dios muestra su gloria en los escenarios más difíciles de nuestra vida. A través de la palabra de Dios podemos ver que el Señor se manifiesta en el momento preciso. La Escritura nos enseña que ellos estaban en el desierto 3 días sin agua y las que encuentran son amargas las que encontraron. Aún en la actualidad hay aguas saladas y amargas que no son potables, hermanos, que no las podemos tomar. Pero allí el Señor manifestó su poder y su gloria. Hizo de las aguas amargas aguas dulces. Es interesante ver que aparece por primera vez en la Biblia el nombre de Jehová Rafa. Nombre que significa Jehová sanador. Fue pues una nueva revelación de Dios, hermanos, a su pueblo. En las aguas amargas de Mara, las situaciones difíciles son con poca frecuencia escenarios de la revelación de Dios. Hoy usted está atravesando, hermano, un momento, un desierto amargo con aguas amargas, porque la enfermedad que usted tiene no ha sido todavía solucionado y ser sanada. Pero yo le aseguro que si nos despojamos de todo aquello que le ofende a nuestro Señor Jesús, Él nos responderá y convertirá las aguas amargas en aguas dulces. Convertirá el desierto en un campo floreciente. Convertirá nuestra vida de una vida hostil en una vida llena de amor, de comprensión, de ternura. Podremos comprender a nuestros hijos, nuestras familias, nuestro esposo. Tal vez usted está viendo difícil que su esposo se convierta a Cristo. Tal vez usted está viendo difícil que su esposa se convierta a Cristo. Tal vez usted está viendo difícil que sus hijos no vienen a los pies de Cristo. Pero entonces déjeme decirle, amado hermano, la solución está primero revisarme yo mismo cómo estoy. Revisémonos primero cómo estamos y apartemos todo lo que nos impide la victoria. Ahora nosotros sabemos qué es la victoria, qué es lo que nos impide. Dice la palabra de Dios que, bueno, el avisado ve el mal y se aparta para no ser derrotado. Amén. El dicho del pueblo dice así: soldado avisado no muere en combate.
Usted está avisado hoy, hermano. Mañana puede ser de victoria. Mañana usted puede atravesar el desierto en victoria y decir, pasé el desierto. Ahora estoy en aguas dulces, en campos fértiles, en campos florecientes. Porque Cristo Jesús estuvo conmigo siempre y Él está con usted siempre. Vale la pena hacernos aquí una pregunta, estimados hermanos. ¿Por qué el Dios sanador se manifiesta ante su pueblo, endulzando unas aguas saladas y amargas? Es muy importante tomar en cuenta, hermanos, que la región de donde estaba el desierto era una región que era costera, había mar, y el mar que tenía al lado era el Mar Muerto. Y se llama Mar Muerto porque allí no hay vida, porque ese mar es de alto nivel en agua salada. Allí no hay nada en ese mar. Por eso se llama Mar Muerto. Entonces, este acontecimiento, hermanos, nos permite ver que donde hay muerte, nuestro buen Dios genera vida. Esto nos enseña que en medio del desierto Dios puede florecer un jardín. Que en medio de tus dificultades nuestro Señor puede mostrar su gloria. Que en medio de la maldición Él puede establecer su bendición. Porque todo es posible para Dios. No hay nada difícil, imposible para nuestro Dios. Él es fiel para nosotros. Cuando el camino se hace duro y difícil, el Señor renueva las fuerzas de nosotros, hermanos, su pueblo. La palabra de Dios nos permite ver que el pueblo de Israel estaba fatigado y mucho quizás estaba cansado y muchos estaban desanimados incluso. Pero el Señor no solo endulzó estas aguas, sino que los llevó a Elim. Y eso nos dice su palabra en Éxodo 15:27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En este pasaje bíblico podemos ver varios aspectos importantes, hermanos. El nombre de aquel lugar, Elim, quiere decir árboles grandes. Por lo general se identifica en la actualidad con Wad Garandel, a unos 96 kilómetros al suroeste del canal de Suez, que tiene una abundante vegetación. Además, sus palmeras, hermanos, son frondosas. Hay árboles de tamarindos y acacias y una fuente permanente de agua que produce unos 4.770 litros por minuto. Un lugar verde y de abundante agua en medio de aquel desierto. Eso nos dice la historia universal. La palabra de Dios menciona 12 fuentes de aguas. Estas aguas no eran estancadas, eran aguas corrientes. 12 fuentes podían ser una para cada tribu, lo que recuerda que Dios es el proveedor de todos sus hijos. Ese río maravilloso, hermano, ese río hermoso que encontraron ellos allí, Elim, nosotros lo podemos encontrar cuando doblamos nuestras rodillas, cuando nos despojamos de todo y entregamos nuestra vida al Señor. En este lugar Israel se detuvo un tiempo, lugar en el que renovaron sus fuerzas y llenaron sus vasijas de agua para seguir hacia el plan de Dios.
Nosotros llenamos nuestras vasijas, hermanos, cuando nos nutrimos de la palabra de Dios, cuando doblamos nuestras rodillas al Señor, cuando ayunamos en el programa que está la iglesia teniendo a través de la sierva, nuestra hermana Elsa, un programa de ayuno. Si todos acudimos a ese ayuno en oración, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Si obedecemos la palabra de Dios, dos cosas nos vamos a llevar al cielo, siempre digo, la obediencia y el arrepentimiento. Si nosotros, hermanos, obedecemos humildemente la palabra de Dios, lo llevaremos en herencia al Señor y se lo pondremos a sus pies cuando muramos. Aquí te entrego, Señor, lo que me diste, la obediencia y el arrepentimiento. Usted no necesita, hermano, estar haciendo muchas cosas para demostrar que es un hijo de Dios. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor Jesús. Conquistar la tierra prometida era el plan del pueblo de Israel para ellos, era conquistar la tierra prometida. Este mensaje, hermano, nos recuerda y permite concluir que por difícil que sea el camino, siempre será el Señor nuestro sustento y proveedor. Él es nuestro pastor, nos guía y nos cuida siempre. El Señor, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Si Él tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros también? Dice su palabra. Que somos sus hijos. Y manifiesta su gloria a través de sus milagros a nosotros. Dios no cambia, hermanos. Él sigue en medio de nosotros, guiándonos y protegiéndonos detrás de todo obstáculo. El Señor tiene para nosotros una gran victoria. Dios es fiel para sus hijos. Él no es infiel. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Dios no cambia. Dios es el mismo, amado hermano. Y hoy quiero que abras tu corazón a Cristo Jesús. Y que hoy mismo le puedas decir al Señor, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Yo te la entrego. Si en algún momento yo he fallado, si en algún momento yo he tenido estos ídolos a mi lado que no me dejan en paz, si yo no me he despojado de todo esto, ahora me despojo y te entrego mi vida. Y entonces veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Es la única forma, hermanos, de encontrar la sanidad en nuestro cuerpo y la liberación de nuestros problemas y ver el milagro en las dificultades y ver el milagro en las adversidades. Es la única manera, hermano. No hay otra salida. No hay otra. Despojémonos. Despojémonos. Ahora quiero hacerles el llamado a que nos despojemos de todo lo que hasta hoy nos ha impedido esa bendición, hermanos. Todo aquel hermano que quiera sentirse liberado por Jesucristo, sanado de sus enfermedades, libre absolutamente de todo problema y adversidad, voy a invitarlo que doble su cabeza ahí donde está, cierre sus ojos y en este momento, en un minuto, reflexione y entréguele al Señor todo su ser, prometiéndole despojarse de toda esa idolatría que le impide recibir la bendición. Despojémonos todos en este momento, hermano.
En este minuto, Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Hoy, Señor, le presento a su iglesia, a este grupo de hijos tuyos, Señor, este pueblo maravilloso, el cual, Señor, se quiere despojar de todo y se presenta ante ti así desnudo, tal como somos, Señor, para recibir, Señor, el milagro. Cada uno tenemos una necesidad, Señor. Cada uno está pasando por un problema, por una dificultad. Y ahora te la presentamos ante ti para que hagas el milagro, Señor. Así como lo hiciste con el pueblo, con tu pueblo hebreo, Israel, allá en el desierto. Llévanos a aguas dulces, Señor. Llévanos a la victoria, Jesús. Todo te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro abogado, nuestro doctor, nuestro sanador. Todo te lo pedimos en ese nombre, en ese dulce nombre, que es por sobre todo nombre. Así es, Señor. El de nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén.